Bueno, me da muchísimo gusto presentar a la doctora Virginia Aspe de la Universidad Panamericana. Tiene muchos años de estar trabajando estos temas también. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, de Pamplona, bueno, Navarra en Pamplona. Y tiene la cátedra de filosofía en México desde hace 14 años, así que todo nuestro respeto por los conocimientos en ese campo. Tiene un currículum muy extenso con publicaciones en el... No, nada más voy a decir del Fondo de Cultura Económica y de Conaculta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, como ya se nos fue un poquito el tiempo, sí le voy a dar la palabra de una vez para que nos hable de la integración cultural y la ley natural en una de las obras de Fray Alonso de la Veracruz. Le doy la palabra. Muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a José Antonio Cervera y al profesor David Lorenzen porque yo pueda estar aquí. Y second, I want to apologize. My paper is not in English. I'm sorry. I completely misunderstood the idea. So I'm going to translate it and send it to you through Professor Cervera, and I'll apologize for this. Bueno, mi tema se llama Integración Cultural y Ley Natural en el Speculum Conjugiorum o Espejo de Cónyuges de Fray Alonso de la Veracruz. Desde el año pasado he estado revisando algunos conceptos de la obra de Alonso de la Veracruz que considero que merecen repensarse. Alonso da su concepto de ley en esta obra, el Speculum Conjugiorum, la escribió en 1556, es un tratado sobre los matrimonios de indios. Y otro texto que tiene el escrito muy importante es el de Dominio Infidelium et Justo Bello, que es una relectio que escribió también, donde habla del dominio de los infieles y guerra justa. Lo que yo intentaré es analizar el Speculum Conjugiorum y después mencionar a ustedes como conclusión algunas consecuencias que veo que ocurren en su pensamiento político debido a su concepto de ley natural. Antes de entrar en esto, voy a dar unos datos biográficos de él. Alonso de la Veracruz, llamado originalmente Alonso Gutiérrez, nació en una provincia de Toledo, en España, en 1507. Estudió Humanidades en la Universidad de Alcalá y después pasó a hacer su maestría en Artes y Teología en la Universidad de Salamanca. Fue discípulo de Francisco de Vitoria. Se ordenó primero sacerdote ahí, pero en 1536 viajó al Nuevo Mundo y al llegar a Veracruz tomó el hábito agustino y de ahí su nombre, Alonso de Veracruz. En 1540 fundó en Tiripetío, Michoacán, lo que yo siempre he sabido que fue la primera escuela de altos estudios de América. Ahora estaba hablando el padre Paco Morales, que fue primero en los franciscanos, pero bueno, yo lo que tengo como formalizado como casa de altos estudios es la de Tiripetío, Michoacán. Y ahí mismo fundó también lo que yo, según entiendo, es la Biblioteca Pública de América, la primera. En 1542 suple por 9 meses en Michoacán al obispo de Vasco de Quiroga, porque se fue al Concilio de Trento, aunque cosas inauditas de México, naufragó la nave y nunca llegó. Y ninguno de nuestros intelectuales estuvo en el Concilio de Trento. Y vive en Michoacán hasta 1551, donde continuó fundando conventos y escuelas. En 1553 se abrió en México la Real y Pontificia Universidad y llaman a Alonso de la Veracruz para participar como catedrático de Prima Teología de la cátedra de Tomás de Aquino. Las obras que tenemos de Alonso datan de esta época en que escribe 2 relectios o conferencias magistrales semestrales. La primera, en 1553-54, es de Dominio Infidelium et Justo Bello, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Y la segunda fue el año siguiente, de Decimis, sobre los diezmos, en que sostuvo
que los indios conversos no tenían por qué pagar el diezmo a la iglesia. Durante esa época se formaron también sus otras obras, que eran unos comentarios a las obras de Aristóteles, apuntes que habían hecho sus alumnos y que después él revisó, Recognitio Sumularum, Dialectica Resolutio y la Física Speculatio. Son 3 obras importantísimas donde se comenta Aristóteles. En 1561, la corona española solicitó su presencia en España para responder ante la Inquisición por las acusaciones que el obispo Montúfar le había hecho por haber querido eximir del pago de los diezmos a los indios. Alonso no solo salió airoso de ese problema, sino que ayudó a su amigo Fray Luis de León y a otros que habían tenido problemas ahí, y incluso logró hacer que se ratificaran algunos privilegios para las órdenes religiosas en América. O sea que esa mala cosa que le aconteció la volvió algo muy bueno. Regresó de España a Nueva España 11 años después y continuó fundando colegios y bibliotecas hasta que murió en 1584. Bueno, pues esta es un poco la biografía para que entiendan el contexto de este personaje. Ahora voy a la obra. El Speculum es un tratado de casi 1000 páginas sobre matrimonios de indios, mientras que el de Dominio es una relectio, conferencia magistral semestral, tratado corto. Pero el Speculum es la gran obra de madurez de Alonso. Comenzó a escribirlo recién llegado a México durante su estancia en Michoacán, desde la década de los años 40, observando los ritos, ceremonias y tradiciones de los tarascos, de los michoacanos, y acabó publicándolo muchos años después, habiendo incorporado los ritos y usos de los mexicanos en una primera edición, la conocida como Edición Mexicana de 1556, la cual corrigió después en 2 ediciones posteriores, la de Salamanca de 1562 y la de Alcalá de 1572, porque en medio de su escrito se metieron las regulaciones que el Concilio de Trento estableció en torno al matrimonio, y esto forzó a que Alonso corrigiera algunos de los puntos sostenidos en la edición mexicana. A mí por eso me gusta mucho estudiar la edición mexicana, porque siento que es la edición donde realmente está hablando Alonso. Es así que la obra completa en estas 3 ediciones, atraviesa todos los sucesos y experiencias alonsinas, al mismo tiempo que revisa la variabilidad cultural entre los naturales, de ahí su riqueza y la oportunidad para este congreso. Dividida en 3 partes, en la primera, Alonso diserta sobre qué es en general y en sí mismo el matrimonio, para en la segunda parte, que es la que me interesa en este escrito, analizar los matrimonios de indios, y en la tercera, abocarse al tema del repudio o del divorcio, porque esta práctica era aceptada entre los naturales. He elegido trabajar la segunda parte del tratado, pues es en la que mejor se observa la problemática de la integración y transculturación que vivió Alonso, y es ahí donde se hacen patentes sus propuestas culturales. Debe aclararse que para los pensadores del siglo XVI novohispano, la ley natural fue el andamiaje a través del cual los intelectuales y académicos de la época pudieron sistematizar la variabilidad entre culturas, y que fue a partir de ese principio que pudieron argumentar la igualdad básica entre los hombres. Por esta razón, el Speculum resulta ser una obra esencial en la comprensión americana, además de que cabe recordar que el tema del matrimonio durante el siglo XVI era el referente obligado, no solo por cuestiones de contexto, por ejemplo el divorcio de Enrique VIII con la consabida pérdida del catolicismo en Inglaterra después de la reforma de Lutero, sino que el tema del matrimonio considerado en sí mismo en un marco teórico era el referente de la época para las discusiones antropológicas. En el catolicismo, el matrimonio es el único sacramento que se considera un derecho natural, porque tiene en cuenta que el hombre es racional y libre, naturalmente social, capaz de establecer relaciones permanentes mediante pactos voluntarios y pone su esencia en el consenso voluntario de los cónyuges. Pero con la Reforma Protestante, el matrimonio no se concibió de la misma manera,
por lo que Lutero, Erasmo de Róterdam, Francisco de Vitoria, Tomás Moro, Ginés de Sepúlveda y Alonso de la Veracruz, entre otros, escribieron tratados de matrimonios, pues era a través del matrimonio que se debatía el celibato sacerdotal que anuló Lutero, las relaciones sexuales por consanguineidad que se discutieron en ocasión del, por ejemplo, del repudio de Enrique VIII a Catalina de Aragón, las decisiones de canonistas católicos que intervenían en cuestiones de Estado mediante el arreglo de matrimonios, nulidades canónicas por conveniencia y alianzas políticas. Incluso el matrimonio era la pauta para impartir o no el bautismo a los naturales menores de edad, pues en la Suma Teológica de Aquino había sentado que solo los padres pueden decidir el sacramento del bautismo de sus hijos, y la evangelización americana encontraba ahí un límite importante. Además de que el argumento de auténticas relaciones matrimoniales era lo que avalaba en América la plena racionalidad entre los pueblos indios, si lo habían vivido o no. Pero además de los diversos enfoques que implicaba una concepción teórica del matrimonio, de la Veracruz enfrentó serios problemas antropológicos y éticos a la hora de observar los matrimonios de indios. Un primer punto es que los naturales aceptaban la poligamia, aunque no en todos los niveles, pero lo privilegiaban especialmente entre la aristocracia india. Otro punto que vino a simbrar las tesis canónicas del matrimonio cristiano fueron las relaciones endogámicas de matrimonios, madres con hijos, hermanas con hermanos, tíos con sobrinas. También la diversidad de ritos y la ausencia de signos. Para el cristianismo era esencial que mediase un signo entre los cónyuges, además de que estos tenían que expresarlo verbalmente para hacer público el consenso y el compromiso que adquirían. Otro punto medular estaba en que los mexicanos ponían como fin primero del matrimonio la comunidad de obras entre los cónyuges, sin mencionar la procreación de los hijos. Además, entre los tarascos y mexicanos, el divorcio era un uso común públicamente aceptado. Todas las comunidades tenían por convicción y ley la práctica de un segundo matrimonio. No era frecuente ni bien visto el de un tercero, pero el segundo sí era una práctica aceptada. Un punto paradójico estaba en que los padres de los contrayentes eran los que mostraban la elección y el beneplácito de la relación de la pareja, cuando en el cristianismo tenían que darse el consenso voluntario y personal los cónyuges. Desde la perspectiva del contrato canónico que establece el matrimonio cristiano, los indígenas carecían de cualquier escrito o signo específico. Todas estas objeciones las relata y describe Alonso de la Veracruz para analizar posteriormente si entre los naturales habían realmente uniones verdaderas que cumplieran los requerimientos naturales y en derecho de un matrimonio realmente establecido. La decisión era una cuestión clave para la concepción antropológica del indio y su destino, ya que de haber auténticos matrimonios entre ellos, se estaría probando su racionalidad y su capacidad para llevar una vida plena. ¿Cómo es que Alonso logra probar, habiendo tantas objeciones, para un auténtico matrimonio desde la óptica cristiana esto? La justificación alonsina sobre la validez y autenticidad de los matrimonios de indios tiene una propuesta multicultural absolutamente inédita para su tiempo. Esta propuesta parte de una tradición filosófica heterogénea que encara un nuevo modo de concebir la realidad gracias a la experiencia americana con la alteridad. En mi opinión, la experiencia del otro en América funda un modo de discurso inédito que me propongo exponer a la luz del Speculum. Paso a las tesis multiculturalistas del Speculum Conjuniorum. Una vez que Alonso disertó en la primera parte del tratado sobre lo que es el matrimonio en general y de los impedimentos matrimoniales en los fieles que están sujetos a las leyes de la Iglesia, se adentra en la segunda parte a explicar si había matrimonio entre los naturales y cuáles eran las razones que él encontraba para sostener esto. Como vemos, el tema de la segunda parte trata exclusivamente sobre el matrimonio en los infieles indios. En el proemio a esta parte, Alonso abre con una precisión metodológica que será axioma en el resto de su argumentación. Dice que para este problema, cito, se requiere un tratamiento diverso, ya que aquellas cosas que se consideran válidas en matrimonios de infieles se consideran inválidas entre los cristianos. Fin de la cita.
Resulta sumamente interesante observar cómo abre su argumentación, pues aclara desde el principio que la verdad sobre el tema no estará regida por criterios universalistas con carácter de necesidad, como era el tema de la ley natural medieval. Alonso pone la fuerza de su argumentación en la variedad de juicios que pueden establecer las culturas, diciendo que, cito, dado que diverso es el juicio entre los pueblos, se requiere un planteamiento diverso en las problemáticas y en las soluciones. Fin de la cita. En su afán por esclarecer la problemática matrimonial autóctona, aclara que no tiene intención de editar cosas nuevas, más complicado todavía porque va a seguir a la tradición. No tiene intención de editar cosas nuevas, sino de, cito, sintetizar y aclarar, si es necesario, aquellas que hemos recibido de los maestros elocuentes o silenciosos, y de explicarlas y ampliarlas cuando el caso lo requiera, aclarando que esto ocurrirá no una ni dos veces, sino frecuentemente. Sentadas estas precisiones metódicas, se adentra de lleno en la problemática, preguntándose en el artículo primero, cito, si entre los infieles hay un verdadero matrimonio, si el matrimonio de indios es verdadero o si solo así se tenía por nombre, aclarando que un matrimonio verdadero es natural, no en el sentido de la necesidad de la naturaleza, sino como algo que la naturaleza inclina a ello, aunque se realiza por el libre albedrío. Esta definición es clave, pues esclarece su concepto de ley natural. Analoga la definición con la de las virtudes, diciendo que las virtudes están en el ser humano, cito, naturalmente, no porque se encuentren hábitos por naturaleza, sino porque de parte de la naturaleza está en nosotros el que podamos adquirir tales virtudes y que éstas sean perfeccionadas por medio de la operación. Este pasaje marca ya una distancia con el naturalismo estoico medieval de corte neoplatónico que concebía el recto obrar a partir de principios universales en la razón, principios por lo que los hábitos rectos se concebían como adecuaciones con el natural humano. En cambio, vemos que Alonso opta por una postura aristotélica distinta a la asimilada por la tradición tomista, por cierto, a Tomás, el autor al que él más sigue, pero que en este punto matiza en la interpretación. Aquí hemos de aclarar que la formación intelectual de la Veracruz bebió de la impronta nominal salmantina y por un aristotelismo propiciado por la corte española que recibía de Salamanca a jóvenes entrenados en una visión política mucho más pragmática que la del cristianismo medieval. La Universidad de Salamanca, desde el siglo XIV hasta el XVI, había venido desarrollando un aristotelismo de raigambre gracias a que autores como Pedro de Osma, Alonso de Madrigal, alias el Tostado, y Fernando de Roa, entre otros, habían asimilado principios aristotélicos interpretados de un modo diverso a la tradición aristotélico-tomista de la Universidad de París. La paulatina asimilación del aristotelismo renacentista que hizo Alonso le dio con una mayor apertura hacia la variabilidad cultural entre los pueblos. Recordemos que para Aristóteles el punto de partida del preconocimiento moral y político estaba en las convicciones de los hombres, en la tradición y en el parecer de los más sabios, y no en el principio universal que sustentase la rectitud, como en la ley natural, del obrar moral. Ambas vertientes de su formación intelectual, la tradición nominalista y la recuperación del aristotelismo naturalista, permitieron este vuelco alonsino. Alonso toma de Aristóteles la sentencia de que por naturaleza el hombre es más animal conyugal que político, defendiendo que el matrimonio es una unión natural entre seres racionales, evitando con esto la vieja querella medieval que excluía a los infieles de la posibilidad de un auténtico matrimonio. Pero al sostener esto, tuvo que disertar sobre cuándo fue instituido entonces el matrimonio, y argumenta, basado en Génesis 2, que el matrimonio natural fue establecido por Dios antes de la caída del pecado original. Cuando Dios vio durmiendo a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, buscaré una ayuda similar a Adán mismo. Con este origen, Alonso rechaza de tajo las interpretaciones de los canonistas medievales que sostenían que el matrimonio era un remedio para la concupiscencia, haciendo en cambio de la sexualidad algo naturalmente bueno y emanado desde el paraíso.
Lo reitera citando el texto de Génesis, donde Adán se alegra y dice: ahora este es hueso de mis huesos, quitando desde el principio el enfrentamiento entre hombres y mujeres, aunque sostiene que efectivamente con la caída vinieron otros enfrentamientos y un mal uso de la sexualidad. Sentadas estas aclaraciones sobre lo que es el matrimonio, Alonso entra al artículo 2 preguntándose si el matrimonio entre los infieles del Nuevo Mundo es legítimo. Para esto da los requerimientos del matrimonio. Ha de ser una unión legítima que busca las costumbres de una vida indivisa, que implica la unión de uno con una, el consentimiento de los cónyuges y un pacto conocido entre ellos, así como la expresión pública del consentimiento. Pero Alonso dice que ni la costumbre de una vida indivisa, ni la elección de uno solo con una sola, ni la expresión del consentimiento por parte de la pareja, ni la mediación de un signo claro de la unión existían en la mayoría de los matrimonios indios, pero que, sin embargo, conclusión primera, cito, entre los infieles del Nuevo Mundo había matrimonio legítimo, cuando el varón y la mujer se habían unido voluntariamente para la comunidad de obras. En su metodología nominalista, Alonso analiza los diversos modos particulares mediante los cuales se unían los indios. Sostiene que, cito, nos gusta disputar acerca de cada modo en particular para que todas las cosas se aclaren. El modo de contraer en la provincia michoacana y en otras provincias era también diferente. Además, señala Alonso que los modos de una misma cultura eran distintos en la plebe y en los aristócratas de una misma comunidad, que carecían de la expresión oral exigida como signo del consentimiento, que los que hablaban y accedían eran los padres, no los contrayentes, y que sin embargo habían verdaderos matrimonios dentro de los parámetros de su cultura, concluyendo que, cito, para que haya un verdadero matrimonio, no se requiere un conocimiento expresado o una intención para la cópula carnal, ni mencionar la procreación de los hijos. Basta tan solo con el consentimiento, pero si este tampoco aparece, debe entenderse que la fuerza y esencia del matrimonio no es el signo, es la costumbre. Fin de la cita. Cita un pasaje de Aristóteles para reforzar su interpretación y sostiene con él, cito, que las palabras no significan de por sí, sino ad placitum, según la imposición de los hombres, y se inventaron para expresar los conceptos interiores del alma. Y ahí se adentra en una discusión en contra de Tomás de Bío, el cardenal Cayetano, quien sostenía en este punto algo todavía más laxo que Fray Alonso, que no se requería la expresión explícita de los cónyuges, pues bastaba con que la cópula se realizara con afecto conyugal. Alonso critica esta postura que considera fuera de la realidad americana, diciendo que se equivoca Cayetano por el hecho de ignorar las costumbres del nuevo mundo y que con él yerra John Mayor, pues si se conocieran así los indios, serían ángeles y no humanos. Y en cambio, él propone otra manera de interpretar los matrimonios. Cito, no podemos entender mejor que tal unión es un matrimonio más que por la costumbre y por la misma mentalidad que aquellos en que se unían. Acepta incluso, como parte de la costumbre, que entre los mexicanos se consultasen astrólogos para saber si la pareja cohabitaría adecuadamente. Para él, la clave está en el principio de la tradición cultural. Cito, ni la intención de admitir la pluralidad de esposas, ni la intención de repudiar a la esposa, vicia el pacto si hay consentimiento, ya que la costumbre admitía esto. Por eso, en el artículo 5, se pregunta Alonso si era entre los mexicanos válido el libelo del repudio, y contesta siguiendo a Platón que era válido. Y se adentra en el artículo 6 la cuestión decisiva del matrimonio, titulándola ¿Es de derecho natural la indisolubilidad del matrimonio? Contesta que los indios del Nuevo Mundo, esto no es así, pues el derecho y la ley natural solo rigen respecto de un precepto evidente a todos los hombres, y enuncia este precepto, que el bien ha de buscarse siempre y el mal debe evitarse, pero que en el caso de la indisolubilidad matrimonial,
el precepto de qué es lo bueno en cada caso para el matrimonio no es evidente, porque la indisolubilidad matrimonial no es de primeros principios en la ley natural, sino de segundos principios o juicios derivados, así que puede cambiar entre las culturas y las tradiciones. Alonso dice que en realidad la indisolubilidad matrimonial cristiana existe porque es de derecho divino positivo, es decir, que se hace así el matrimonio porque Dios lo ha establecido a los hombres, pero que en las culturas en que no ha llegado la ley de Dios, esto no rige. En el artículo 7º que trata sobre, cito, ¿por qué la indisolubilidad no existe en todas las gentes?, Alonso da su interpretación de ley natural y aclara que diciendo que la ley natural es un cierto conocimiento por el cual el hombre es dirigente a actuar en sus propias operaciones por naturaleza del fin, y aclara que estas operaciones pueden oponerse al fin de dos maneras, impidiéndolo por completo u obstaculizándolo. Es aquí donde Alonso encuentra el criterio para establecer si una cultura se ha atentado contra la ley natural mediante el uso y práctica de tradiciones heredadas. Y Alonso encuentra que entre los tarascos y mexicanos no ha habido tradiciones del matrimonio en contra del precepto que el bien ha de hacerse y que el mal debe de evitarse, porque la inseparabilidad del matrimonio es de preceptos derivados. Esta misma forma de argumentación la utiliza en artículos posteriores en la medida en que se pregunta por la poligamia y por la práctica tradicional del concubinato. Se basa en el criterio de la tradición imperante para contestar que en tiempos de la ley natural y ley escrita, tanto los fieles como los infieles tomaban muchas esposas por mutuo consentimiento. Con todas, sin embargo, eran verdaderas legítimas las esposas. En estos temas, Alonso sostiene que aunque es adecuado hacerle más caso al Papa y a los doctores en asuntos tan delicados, es patente que se equivoque el Papa, cito, y que más saben de esto los santos padres, y aunque en las definiciones de los asuntos hay que estar más del lado de la determinación del pontífice, sin embargo, no así en la determinación de cualquier verdad. Fin de la cita, y ya voy concluyendo. En consecuencia, el análisis establecido puede decirse que en este análisis establecido puede decirse que de la Veracruz parte de la definición tomista de ley natural y analizando la participación de la razón y la libertad en los juicios prácticos de la moral humana, pone su principio en las tradiciones de los pueblos. Argumenta que no puede exigirse a diversas culturas los mismos criterios de moralidad, dado que el preconocimiento del obrar humano, de acuerdo a Aristóteles, se inserta en las tradiciones y en las leyes autóctonas. Para lograr su objetivo, parte de la definición tomista de ley hace un repaso del Antiguo Testamento mostrando que a los gentiles no se les pedían las mismas cosas que a los hebreos y remata su argumentación mostrando que hay que adherirse al sumo pontífice en cuanto a las definiciones de cuestiones dogmáticas, pero que respecto a las determinaciones de cualquier verdad, no acierta necesariamente. En un análisis sin precedentes, el fraile agustino retoma la tradición cristiana y la asume evitando argumentos laxos que se acerquen a criterios protestantes, pero al mismo tiempo instaura una vía crítica de asimilación cristiana en la que la participación activa de las interpretaciones no pretende alejarse de la ortodoxia, sino que pretende perfeccionarla. ¿Ya es tiempo? ¿O puedo leer un párrafo más? Bueno, voy a sacar las consecuencias para el de dominio infidelium. Las consecuencias de su propuesta de acción se plasman en su reelección de dominio infidelium et justo bello, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Ahí abre su argumentación con el axioma, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, diciendo que la solución a las dudas políticas sobre guerra de conquista y estancia española en América se basan en la teoría política de la representación popular, ya que, cito, debe notarse que en primer lugar el dominio del pueblo está en el pueblo mismo. Así, ni por ley natural ni por ley divina hay alguien que sea el verdadero señor en las cosas temporales. Y va más allá en su argumentación, cerrando en la última duda con el comentario de que, cito, ¿quién es tan tardo de ingenio
que porque salió un edicto del César Augusto para que se censara el mundo en el tiempo del nacimiento de Cristo Redentor nuestro, infiera que el emperador es señor del mundo, cuando habían provincias que no le estaban sujetas? Para Alonso, es necesario que si algunos tienen el dominio, este sea por voluntad de la comunidad misma, la cual transfiere el dominio a otros, sea que éste se tenga de manera aristócrata, demócrata, monárquica e incluso impuesta por derecho divino positivo. Pues, cito, quien dirige debe regir todas las obras al bien común, con la voluntad explícita de la República, y si el rey rebasa sus atribuciones y éstas fueran en detrimento de la República, el pueblo puede incluso reclamar la invalidación de la donación, y esto a la luz de la razón natural. ¿Por qué ha puesto Alonso el fin del poder y el dominio en el pueblo mismo? Quizás porque en la asimilación que hizo en escritos previos en torno a la ley natural, puso el principio de las acciones humanas en la comunidad y en sus tradiciones. En consecuencia, delega también en el pueblo la rectoría de su forma de gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Me llama la atención que no le llamaron ante la Inquisición por esas cuestiones matrimoniales también. Muy, muy interesante. Nuestra última ponencia de esta mañana, bueno, ahora sí, ya va a ser tarde más bien, es el profesor Bernd Hausberger, también aquí del Colegio de México, colega mío, para gran gusto de todos nosotros en el Centro de Estudios Históricos. Hizo su doctorado en Viena, ha trabajado ya desde hace mucho tiempo a las misiones jesuitas en el noroeste de la Nueva España, ha trabajado también la minería colonial, así que coincidimos en intereses mineros y en intereses eclesiales. Y últimamente se ha divagado rumbo al cine y también a la piratería. Así que tiene intereses diversos, Bernd Hausberger. Hoy nos va a hablar de el padre José de Acosta y la misión jesuita en el noroeste de México. Le doy la palabra. Sí, pero primero tengo que decir que hay que prender. Sí, ya. Porque no se ven las imágenes. Porque eso sí se vio, digamos, la primera, pero ahora tampoco se ve ya. No sé qué pasa. Bueno, es que depende mucho de las imágenes, pero empiezo con algunas cosas. Sí. ¿Te lo puedes acercar? Pero otra vez no. Si quiero poner la animación, no. No. Funcionará así. Para que no se aburran, voy a decir unas cosas que no quería ni decir, pero tal vez conviene decirlos para el contexto. Que yo voy a hablar aquí sobre la misión jesuítica en el noroeste de México, y lo quería relacionar cosas que he observado allí con
con el libro de José de Acosta. No soy teólogo ni filósofo, vengo de la historia social, económica, entonces tengo probablemente otro enfoque a esos temas. Y bueno, para ambientarles más, la misión jesuítica en el noroeste de México empezó en 1591 en Sinaloa y de ahí se extendió a lo que hoy son los estados de Sonora, Baja California Sur, parte de Durango y Chihuahua, o la parte de la sierra, y al final también Nayarit, que era un avance lento, digamos, empieza en Sinaloa en 1591, va después de 3-4 décadas, penetra Sonora, al finales del siglo XVII y al mismo tiempo a la Sierra Tarahumara y Tepehuana, y allí avanzan hasta finales del siglo XVII más o menos. Al finales del siglo XVII hay un último avance, bueno, hay 2 avances más a Baja California, que empieza en 1697, y a la Pimería Alta, que es la zona fronteriza de hoy en día entre Estados Unidos y México. Y bueno, ahora sí había lo apuntado, creo por 1720 y pico también empieza la misión en Nayarit. Bueno, eso es el contexto. Y ahora no sé. Para cuando empecé, bueno, también les puedo leer, es que las imágenes son puras citas. Ahora sí. Bueno, cuando eso, agradezco a que se me haya invitado, sí. Sí, ya está. Bueno, gracias, sí. Entonces, bueno, cuando agradezco que se me haya invitado aquí, que es un poco un regreso en mi propia historia, porque empecé a trabajar misiones jesuitas hace 30 años exactamente. Parece que estamos en año de aniversarios del restablecimiento de la Compañía de Jesús, de la Primera Guerra Mundial, y mi inicio en el trabajo sobre misioneros. Era en 84, y cuando empecé eso, bueno, empecé a trabajar un poco con los opiniones que muchos tienen sobre los jesuitas como gente erudita, culta, para no decir ilustrada, que manejaban ideas de caridad cristiana, que intentaban acomodar el cristianismo hasta mediante inculturación a las culturas indígenas, y que estaban por lo menos en tácita oposición con el colonialismo español, que siempre lo vemos como algo malo. Y cuando empecé a irme al archivo, sobre todo en México, donde hay inmensas informaciones, topa uno con informaciones esas, y solo son ejemplos, podría poner cientos, ¿no? Bueno, ya, digamos, violencia individual de un padre en la misión, o violencia más estructural en una misión, o también estructural, ya un poco racista, diría yo también. Eso, otro ejemplo, cuando más o menos por la misma época un misionero en la misión de Onavas no sabe manejar lo que ellos llamaron los hechiceros, llama a los soldados del presidio para que le ayuden, y pasa eso. Descripción de una tortura muy bonita, y aunque la fuente no lo diga, está obvio que pasó eso por lo menos con el tácito consentimiento del padre. Si hay rebeliones, ni hablar, ¿no? Eso, una cita de la rebelión, sobre la rebelión de Baja California, son textos de jesuitas, ¿no? La mayoría. De una rebelión en Baja California, donde viene el gobernador de Sonora y Sinaloa y declara, lo que primero que hace en Baja California por 2730 es declarar amnistía, que es el resultado. La Compañía de Jesús inunda a la Corte Virreinal con quejas sobre este gobernador, porque dice no puede declarar amnistía, tiene que reprimir los malos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Una de las muchas rebeliones en la Sierra Tarahumara, solo reuní datos de un mes, que ejecuciones que hace el general Fernández de Retana. Sobre este evento hay quejas en la Corte Virreinal sobre la exagerada violencia del general Retana. Entonces salen los jesuitas todos uno tras otro en su defensa. Y lo resume el padre Iling, decía que el pobre Retana solo tuvo muchos pesadumbres por su mal obrar.
Entonces, queda uno un poco estupefacto, ¿cómo explicarse eso? Y cuando más tarde, ya después de años, en el archivo leí el libro del padre Acosta, creo, había encontrado muchas explicaciones. Bueno, no quiero hablar mucho del padre Acosta, que era un jesuita español que pasó varios años en Perú, después tuvo una breve estancia en México, era una persona importante también políticamente, que hizo varios escritos, y yo me limito a que es un manual de misionología, y tal vez el único que existe de esta extensión, por lo menos, hay textos más cortos, de los jesuitas, un poco tardío, ¿no? Y yo diría que al menos así lo leí yo, lo que le caracteriza, y otros también, lo que le caracteriza este libro es primero que es orientado muy en la práctica, y además expresa un extremo pragmatismo. Puse 2 citas para ilustrar eso, ¿no? Que esta, ¿no?, en que dice que las discusiones de los inexpertos hay que dejar atrás, lo que yo leo como una referencia a las discusiones alrededor de las casas, aunque no lo dice él, el editor tampoco lo pone, pero pues así lo entendí yo, ¿no? Hay que ver lo que de hecho pasa y lo que de hecho necesitamos. Bueno, eso que es casi maquiavélico, digamos, al final todo lo que sirve es válido, ¿no? Entonces, ¿qué dice Acosta? Digamos, guiado por su sentido práctico. Lo que insiste él mucho es diferentes contextos necesitan diferentes métodos. Y a partir de allí desarrolla una terminología de los bárbaros que es bastante conocido, pero creo que lo tengo que reproducir allí, ¿no? Primero dice, todos los infieles son bárbaros. No, sin excepción, si les falta la luz del Evangelio, son bárbaros. Y todos los bárbaros, eso hay que insistir, los jesuitas que yo conozco del noroeste de México no se cansan de decirlo, lo que nace sin bautismo va al infierno. Eso es importante. He encontrado una única cita de un jesuita que dice posiblemente los niños que mueran después de nacer van al limbo, tampoco al paraíso, pero otros van al infierno, ¿no? Pero entonces dice, bueno, esos son los bárbaros hay que salvar, pero se requieren diferentes métodos. Entonces hay 3 clases de bárbaros o categorías, como dice él, ¿no? Que son los primeros, que aunque les falta la luz del Evangelio y tienen algunos costumbres raros, y ahí argumenta mucho con el derecho natural, lo que hemos oído ahí, ¿no? Que hay un derecho natural válido para toda la humanidad y unos se apartan más o menos, ¿no? Y la primera clase de bárbaros se aparta, casi no se aparta del derecho natural, pero le falta la luz del Evangelio. Esos son los chinos y japoneses. Y sobre ellos se dice que se pueden evangelizar como se han evangelizado los europeos en la época romana, mediante la predicación. Y menciono como nota de página que Acosta también ha escrito textos sobre la posible guerra contra China, en que rechaza la idea que China se puede evangelizar mediante una conquista. No conozco esos textos, pero en este libro sí, entre líneas está a entender que tampoco se podría conquistar a China, ¿no? Es un poco, no se necesita conquistar, pero si se intentaría, no daría resultado. Bueno, la segunda clase de bárbaros ya son un poco más bárbaros, ¿no? Y lo que insiste mucho es que tienen estructuras políticas y todo eso, pero no tienen escritura, tienen muchos costumbres raros como la poligamia, los sacrificios humanos, etcétera, que esos, dice, son nuestros mexicanos y peruanos que conoció. Y allí dice, aunque son, bueno, más citas, ¿no? Les falta mucho para vivir conforme al derecho, no tienen que leer todo eso, va creo muy rápido. Y al final eso parece importante, dice que es importante para evangelizarlos, tienen que pasar al poder de príncipes y magistrados cristianos, es decir, un rey cristiano o un señor cristiano los tiene que gobernar para crear las condiciones de la evangelización. Y ahora viene la tercera clase. Y hay que decir, en mi interpretación al menos, Acosta habla sobre todo sobre esta tercera clase, porque cuando él escribe en 1588, habla primero desde una posición americana sobre todo,
Y cuando él llega a América, los mexicanos y peruanos son evangelizados ya, ¿no? Entonces, bueno, aunque con problemas, pero lo que pasa precisamente en ese momento es que los jesuitas empiezan a entrar a la empresa misionera en las regiones periféricas, en que topa exclusivamente con bárbaros de tercera clase. Y allí el texto abunda mucho en metáforas de animales y cosas, que son gente que vive con animales, no tienen leyes, no tienen gobierno, no tienen religión, porque las religiones animistas no se reconocen como religión, no tienen habitación fija, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí dice eso. Bueno, todas sus barbaridades y brutalidades y el canibalismo, ¿no? que él enumera y lo que allí dice que estos hay que obligar a que sean con fuerza, a que se salven, ¿no? Y hasta lo dice, no se cansa de decir eso. Entonces, aunque Acosta en varias partes de su libro, o muchas veces dice, lo mejor sería la evangelización pacífica, al final siempre justifica por qué no puede ser pacífica. Y si no, hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Y, ¿qué tengo aquí? Bueno, ahí les puse una serie de citas en que veo que la gente de la época emplea el mismo vocabulario y los mismos ideas de Acosta. Ahora yo no quiero decidir si se inspiran todos en Acosta o si Acosta, digamos, da expresión a un cuerpo de ideas que está en el aire. Bueno, eso paso. Bueno, la última cita tal vez es interesante porque ahí un misionero hasta se dice que se les han matado mucho, fue necesario para que se salven para la cristianización. Ahí llegamos a este pragmatismo maquiavélico, diría yo. Bueno, ¿por qué llega Acosta a decir esas cosas, ¿no? Primero, puse unos puntos. Primero, porque tampoco creo hay que contextualizarlo un poco. Entonces, él y en su época están convencidos que es necesario la sujeción a un firme gobierno, pero no solo para que la misión funcione, sino porque creen eso es la forma natural de vida, que se necesita una sociedad jerarquizada con fijas reglas. Es interesante que vi en unos confesionarios que preguntan alrededor del cuarto mandamiento, que hay que honrar al padre y la madre. Suelen preguntar también esas cosas si uno obedece al misionero, si obedece al alcalde mayor, si obedece al español, al rey. Todas esas obediencias, ¿no?, jerarquizadas entran en ese mandamiento. Después voy a decir unas cosas más de eso. Bueno, lo otro es las ideas sobre la educación del momento, ¿no? Hay ideas comunes, no son de Acosta, cómo hay que educar a la gente. Y después vamos a ver más de eso. El universalismo, sobre eso no vamos a ver más, pero quiero insistir mucho en eso, porque creo lo que ahí es muy importante es tomar en cuenta, bueno, yo soy un católico, pero que lo practico y no sé, los católicos muy convencidos será otra cosa, pero a mí me costaba un poco entender que para un católico de la época, eso de salvar las almas del infierno y de representar la única verdad universal que rige su comportamiento, al menos hoy en día lo veo así. Y como decía, frente al infierno eterno, todo lo malo que puede pasar en la tierra es nada, es una pequeñez. Por lo tanto, con eso de salvar las almas del infierno eterno, puede uno justificar, bueno, que se ahorquen unos, si sirve a la gran cosa. Y sobre todo si los ahorcados van al cielo también, ¿no?, y se salvan. Bueno, unas cosas, eso me voy a saltar. Entonces, sujeción y gobierno, ¿no? Allí entra lo que ahora vienen más citas de jesuitas del noroeste de México, ¿no?, en que eso empieza. Dicen que no tienen leyes ni reyes, entonces hay que introducir eso. Si no, no puede uno hacia la misión. Bueno, además, si no están sujetados, no nos obedecen, y no hay seguridad, ¿no? Bueno, que necesitan la fuerza, siempre viene. Bueno, allí está muy bien porque critican a un capitán español que hace una expedición a Baja California precisamente por no conquistar.
¿no? Porque quieren que se conquiste, porque sirve a la evangelización. Bueno, de allí se deriva de esa insistencia en la conquista, en establecer un gobierno español, se deriva la estrechísima cooperación entre presidio y misión, ¿no? Que también hay. El padre Pérez de Riva era un pionero de la misión en Sinaloa, trabajaba muchos años con los yaquis y después regresó a la Ciudad de México, era provincial, escribió una historia muy larga de los inicios de la misión, hasta dedica todo un capítulo a ese de la cooperación entre presidios y misión, que me parece interesante porque indica que no es una cosa que se acepta de antemano, ¿no? Que el padre Andrés Pérez de Rivas siente la necesidad de explicar al público esa cooperación necesaria, ¿no? Bueno, y hasta establecer un presidio tiene efectos de amor y amistad. Bueno, todo lo que ya les decía, y otras citas sobre jesuitas, hay muchos, ¿no? Hasta son los jesuitas por lo general que insisten que se crean nuevos presidios. Bueno, educación y castigo. Lo que allí es importante, bueno, lo que se conoce mucho de libros, pero está omnipresente en las fuentes. Primero, que los indios esos no educan, esos de la tercera clase de bárbaros, lo dicen muchos, y que los indios adultos se hace la equivalencia con niños. Y como son niños, requieren educación y también métodos de educación que se aplican a niños, ¿no? Ahí en la última cita tenemos el ya mencionado padre Puriel, que también estaba allí. Bueno, y de allí se deriva un discurso que el padre misionero también es un padre de familia. La comunidad de la misión donde viven los indios, todos son niños, y el padre es el jesuita que tiene que educarlos. No, pues ahí se dice hasta, bueno, lo dicen todos, y para el padre de familia es obligatorio castigar a sus hijos. Bueno, hasta digamos que hoy en día puede ser eso en duda, pero hasta hace muy poco nadie lo dudaba. Entonces vienen los tipos de castigos que se aplican. Bueno, tengo unas citas, ¿no? Que hay métodos suaves, que son amonestaciones, por ejemplo. También hay estímulos, pequeños regalos, ¿no? Pero si no, entonces vienen los rigurosos, ¿no? Y los rigurosos son, por lo general, aunque digan prisión, azotes y cepo, son los azotes y a veces el cepo y prisión muy poco. Pero los azotes son lo más común. Y porque dicen a los niños se golpea en todo el mundo. ¿Quién nos va a reclamar a nosotros, ¿no? Que son nuestros hijos y los tenemos que golpear para su salvación. Y por lo tanto son omnipresentes las informaciones sobre azotes y el problema que puede crear de repente eso. De los beneficios, eso tienen que decidir los misioneros. También dicen como, digamos, con europeos hay otros tipos de castigos que afectan el honor, pero como los indios, niños de tercera clase de barbaridad no tienen honor, no hay castigos de honor, sino solo los castigos físicos. Eso hay mucho más de hasta tratados. Bueno, ahora, ¿cómo aplicar el castigo? Eso es muy importante. Los jesuitas, aunque emplean todas esas cosas, la ayuda del presidio, castigos físicos, tienen una cosa que dicen que todo eso tiene que tener un sentido educativo, entonces no puede aplicarse indiscriminadamente y con cierta táctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jesuitas por lo general, si hay una rebelión, apoyan que se ahorcan unos indios, pero se oponen a los masacres, porque dicen eso no tiene sentido, ¿no? Hay que castigar unos y después decirles que bueno, si ahora se comportan bien, habrá amnistía y así tiene un sentido, pero hacer un masacre no tiene sentido, solo endurece los ánimos. Lo mismo con el castigo. Allí tienen sus tácticas, entonces dicen el castigo físico, aunque les leía la cita del padre que golpea a su Temastián,
por las reglas de los jesuitas no debería que aplicar el jesuita, sino le tendría que aplicar o las autoridades indígenas que ellos han establecido o los españoles, las autoridades españoles. Y eso tal vez es un texto muy largo que explica bien, y hay otras fuentes que dicen lo mismo, que dicen que hay que aplicar cierto procedimiento. Por ejemplo, decía que un indio se merece 10 golpes de azote, pero durante la ejecución hay que intervenir y decir, bueno, después de 5 te perdono. Eso, hay fuentes que lo dicen explícitamente, hay que ponerse de acuerdo antes con la persona que aplica los azotes, para que no, cuando yo después del tercer golpe, digamos, digo que fin, que él diga, no fin, pero con el 5 sí fin, ¿no? Entonces, el malo es castigado, pero al mismo tiempo está agradecido que se trató con cierta caridad y no se le dieron los 10 golpes que se le habían. Lo mismo con las ejecuciones hacen eso, ¿no? A veces, ¿no? Se ahorca gente, pero a veces se condena a la muerte, pero después viene el padre, habla con el capitán y se los perdona. Pero los jesuitas mínimamente dicen que se han puesto de acuerdo antes con el capitán sobre eso, ¿no? Entonces hay que asustarlos y al mismo tiempo mostrar caridad. Ahora, claro, con todos esos, muchos de esos textos, sobre todo si son de las crónicas, uno no sabe nunca si así ha pasado en realidad, pero lo que creo, por lo menos expresan una cierta programática de cómo ellos quisieran que sea, porque dudo que se inventen ahorcados o algo así, si no había ahorcados. Bueno, y eso es muy interesante porque eso es un texto en una instrucción que da el orden a sus administradores de haciendas, de cómo tratar a los esclavos de las haciendas jesuitas. Y allí expresan los mismos principios de castigo y es del siglo XVII este texto. Entonces, se ve que no es una cosa exclusiva de las misiones, sino un poco entre el trato. Bueno, todo eso, lo que dije ahora, también es un tema un poco aparte, es la posición que tienen los jesuitas respecto al trabajo de los indígenas, ¿no? Entonces, en contra de todo lo que esperaría uno sin haber empezado a leer las cosas, el padre Acosta, por ejemplo, no se opone a la encomienda o cosas así, solo se opone al exceso. Porque dice todas esas cosas tienen una función educativa, que acostumbran a los indios a que trabajen de forma constante, que les aparta del ocio, porque en el ocio solo se dedican a sus vicios. Entonces, todo eso puede tener su sentido, ¿no? Y bueno, escribe todo un capítulo, claro, escribe mucho contra los excesos, pero para al final explicar cómo se puede explicar el trabajo forzado sin que sea malo, ¿no? Entonces creo al final siempre llega a justificar en cierta forma lo que pasa, pero en contra de los excesos, ¿no? Bueno, ahí sí está todo eso. Y las mismas cosas, ahí no, eso era el pionero de la misión de Sinaloa, que 3 años después de su llegada los indios lo mataban, pero él así dijo que aquí había encomienda, pero no funcionaba bien, eso está mal, ¿no? Los indios no lo podían someter a la encomienda, ¿no? Si lo hubieran podido hacer, mejor hubiera funcionado la misión. Bueno, también de la época temprana. Que es un poco diferente, pero tiene que ver con lo mismo. Por lo tanto, también en México, por lo menos, y eso puede ser que en Paraguay era diferente, o en otros lados, como decía, están en favor que se abren minas, porque dice las minas donde los indios pueden trabajar y que provocan también que estén los españoles allí, que se financien los presidios, tienen un efecto positivo para todo eso. Bueno, con eso ya casi voy a terminar. Tengo unas cosas más que no son muy importantes, pero yo los puse en mentalidad en que unos misioneros expresan una cierta actitud frente a los indios que es bastante guerrero o machista, no sé cómo llamarlo, y no quiero decir que todos eran así, probablemente como hay que diferenciar entre las culturas donde trabajan los misioneros, también habría que diferenciar entre todos los misioneros, ¿no? Tenían diferentes actitudes, ¿no?
¿Y qué tengo más? Bueno, ¿y por qué este ambiente violento que les intenté describir, por qué no estalló en una violencia generalizada? Y creo ahí hay, para resumir, 4 razones. Lo uno, obviamente, no lo quiero negar, es un cierto idealismo cristiano que, digamos, lo que ya dije, que está en contra de la excesiva violencia, ¿no? Se puede emplear violencia, pero con sentido educativo, ¿no? Y eso es un primer límite. Bueno, es un poco lo que recomienda el padre Acosta. Eso es lo otro. Los indios no son indefensos, ¿no? Entonces, el castigo puede servir para algo, pero puede ser también contraproductivo. Y eso es eso. Sobre todo en el noroeste de México, con esta convivencia entre minas y misiones, los indios aprenden muy rápido de jugar con las dos partes. Si las minas les tratan mal, regresan a las misiones. Si las misiones los tratan mal, les van a las minas. O si se quieren ganar algo en las minas, porque las minas no son el infierno de represión como uno pensaría, sino para ellos también una posibilidad de otras formas de vida, para cambiarse de mujeres, por ejemplo, que es la queja eterna de los jesuitas, o para tomar alcohol sin mucha represión, o ganarse simplemente algo para su propia bolsa con que se pueden comprar algo. Y si se cansan en las minas, regresan a las misiones y el misionero, por obligación cristiana, los tiene que aceptar ahí. Y aunque los amenazan con castigos, pero si lo castiga en realidad los que regresan, pues no regresan, ¿no? Entonces ahí impone un cierto... Y eso es lo otro que quiero mencionar también, porque dije al principio eso del oculto. Y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es eso, que los misioneros no reprimen a los hechiceros indios porque los consideran unos primitivos o qué sé yo, sino porque les tienen miedo porque creen en esos artes diabólicas, ¿no? Entonces creen que ellos están en relación con el diablo y con sus artes mágicas diabólicas les pueden hacer mucho daño. Y de allí hay hasta cosas cómicas, ¿no? Que, por ejemplo, el aquí citado padre Felipe Sequeza, que era un suizo que llega a Sonora y se enferma muy gravemente al principio, y después escribe a su hermano: quien me curó fue un hechicero. Pero él escribe a su hermano, ¿no? Porque decirlo oficialmente hubiera sido medio... Porque él estaba desmayado. Y dicen cuando recobró la conciencia, los otros indios le dijeron que vino el hechicero y le sacó un huesito de la panza y qué sé yo. Y todo eso. Y el padre Sequeza no dice qué tontería, ¿no? Sino ahí tiene su respeto. Y los temen que van al cielo para hablar con el diablo. Y después no sé, sabe uno qué hace, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con ellos. Bueno, y el Mateo Steffel, que escribió el diccionario Tarahumaras después de su regreso a Europa, ya en plena ilustración, digamos, todavía defiende la idea de los hechiceros, aunque ya con cierto tono defensivo, ¿no? Porque sabe que no corresponde al espíritu de su época. Bueno, y eso como último, que es una cita del famoso padre Quino, con eso voy a terminar. Porque todo lo que he dicho hasta ahora podría uno pensar que los jesuitas lo toman como un mal necesario, ¿no? Tenemos gente tan bárbara y por lo tanto estamos obligados a aplicar todo eso. Pero lo que dice el padre Quino aquí dice que tiene mucha ventaja frente al trabajo que hay con los chinos. Porque ahí sí se les puede tratar como queremos en realidad, ¿no? Y eso me hace pensar, y no soy experto en misión de China o de la India, pero he leído unas cosas de jesuitas en Europa sobre esas obras, y me da la impresión, con todo ese trasfondo, que también allí la famosa acomodación es más bien una estrategia, no es un respeto auténtico a la cultura china, sino dicen estratégicamente hay que hacerlo así, por lo menos al principio, más adelante se verá. Y ahí creo entra otra vez el universalismo de la religión cristiana, que creo es muy difícil que dialogue de tú a tú con otra cultura. Bueno, ahí posiblemente me equivoco, pero en mi ambiente del noroeste de México creo que definitivamente no había diálogo intercultural. Porque ese desprecio que tenían a esas culturas también no había acomodación. Y también
implicaba que prácticamente toda la cultura de esa gente había que cambiar, no solo la religión, había que cambiar su forma de vivienda, sus ropas, su corte de pelo, su comida, sus tradiciones de formar familia, ni hablar, y sus formas de trabajo y de organizar el trabajo. Todo eso había que reformar porque estaba visto mal. Claro, algunas cosas se le dio más importancia que otras, pero no dejan en duda que todo eso había que cambiar para cristianizar a la gente. Bueno, eso era más o menos, algunas cositas se me han olvidado, tal vez en la discusión salen. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ber. Me hizo recordar a los que quemaban vivo también como método educativo. Y azotar a los niños era lo de menos, ¿verdad? Al lado de esas otras cosas. Bueno, vamos a abrir la discusión y después le daremos la palabra al doctor Lorenzen para tal vez cerrar la sesión hoy en la mañana. Pero quiero abrir primero la discusión. Sí, por favor. De preferencia en castellano, si se puede. A la señora Aspe, la posible influencia de parte que existe. Las costumbres válidas y se apoyó Manca, Francisco Vitoria. Está conectado, o sea, tiene una influencia directa a la realidad. La parte pregunta. La segunda parte es querría saber por su Sí, ¿oyeron la pregunta? Las dos preguntas. Sí, por favor. Gracias. Si quieres agarrar el micrófono para que te escuchen hasta atrás. Respecto de la relación entre de la Veracruz y las casas, personalmente pienso que no. Un argumento que yo veo es revisando las obras, los manuscritos y las obras, los incunables directos, la fuente original, no lo cita ni lo menciona. Entonces creo que ese es un primer argumento. Más bien la relación es indirecta. Las casas toman mucho más la impronta de Vitoria. Curiosamente, Alonso fue discípulo de Vitoria y trabajó con él, pero se cargó más hacia la vía nominal y hacia el aristotelismo previo. Alonso viene de una familia muy acomodada, casi aristócrata, y es parte de este aristotelismo político que estuve mencionando. Es una historia, una biografía intelectual diferente a la de las casas. Ese es el primer punto que yo diría. No le veo relación, se conocen, sí, pero Alonso de la Veracruz es un escolar, lo que hoy diríamos que es un escolar. Es un señor que llegó a México, toma el hábito, vive con los indios y posteriormente es el catedrático de la universidad, cosa que nunca hizo Bartolomé de las Casas. Él es un grillo político, es un activista, es un grillo político, está en la acción, va a ver al rey, regresa, etcétera. Entonces, son historias que creo que son diferentes y que tienen inspiraciones diferentes. Y además no hay un trabajo realmente hecho en los documentos donde se pueda ver que uno cita al otro. Sí cita Alonso a Soto, ¿sí? Y lo sigue en comentarios a Tomás de Aquino, incluso en algunos comentarios, en algunos pasajes aristotélicos, pero tiene me parece que su extracción es distinta.
Eso es lo que yo contestaría en esa primera parte. En la segunda parte de tu pregunta, por un lado, sí tuvo problemas con lo de Montúfar. Alonso siempre defendió que no se cobrara el diezmo a los indios. Montúfar es el obispo Montúfar quien lo acusa ante la corona. Sí tuvo ciertos problemas con la autoridad, no tan grandes como yo me hubiera esperado, lo que tú decías, ¿quién hubiera pensado que pudo escribir esto y publicarlo en España? Y que es un texto, porque a Ginés de Sepúlveda sí lo pararon, este texto nunca se escondió, siempre estuvo publicado, tuvo muchas ediciones, entonces él salió muy airoso, ¿no?, de esta situación, pero sí tuvo problemas y participó, creo que esto lo tengo que decir en ocasión a la última ponencia tan buena que acabamos de escuchar, también participó en componendas y en cuestiones, eso debo decirlo, en Michoacán. No se han publicado los litigios de Vasco de Quiroga, no, los tiene todavía guardados el obispo de Michoacán, hoy todavía están sin publicarse y no los pasa el obispo, pero en algunos que hemos trabajado ahí yendo, porque sí te permiten verlos, se puede ver que sí hubo una liazón entre Alonso y Vasco, por ejemplo, defender tierras. Habían tierras que se habían descubierto en la parte de Jalisco para minas y se les iban además muchos de los diezmos y peleó mucho Vasco de Quiroga porque esas tierras quedaran en Michoacán. Alonso estuvo en esa polémica, o sea, sí tuvo cierta relación los meses que se quedó en Michoacán al final. Sí. Pues hasta donde yo lo he visto en las citas no aparece, pero era un uso común no citar a contemporáneos novohispanos. Es algo que sucedía. No, solo decía por esto, porque hay esta relación triangular, digamos, que yo sepa. Pero bueno. Elizabeth. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos los ponentes, aprendimos mucho, a mí personalmente me encantaron sus presentaciones. Yo, si me lo permite, la coordinadora de la mesa, tengo dos preguntas, una para Virginia y la otra para Guillermo. Voy a empezar por Virginia. Mencionaste que el padre Alonso de la Veracruz redactó 3 comentarios a la obra aristotélica. Yo estoy muy interesada en la física. Te quisiera preguntar, primero, si sus comentarios llegaron a ser editados, publicados, sí, en caso afirmativo, cuando se publicaron, qué circulación tuvieron, sí, y si hay estudios recientes sobre en particular los comentarios a la física aristotélica del padre. Gracias. Gracias. Sí los publicó, los revisó personalmente él y son escritos de 1557 a lo largo de 3 años en adelante. Están en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México y hay un grupo del Instituto de Investigaciones Filológicas y Filológicas, Proyecto CONACYT, que está traduciendo la física especulatio. Entonces yo podría conseguirte el material, sí se ha publicado sobre eso. Mauricio Béchot primero clasificó. Sí, hay un grupo de Carolina Ponce Hernández del Colegio de Clásicas, junto con Carmen Rovira. Sí se ha hecho. Yo me iría directamente al latín porque no está acabado, se va a publicar y tiene a veces una interpretación, en mi opinión, muy personal, excesivamente nominalista, que creo que a veces se confunde lo que es aristotelismo de lo que es el nominalismo, el humanismo de la época. Ajá. Según tú, ¿ellos están llevando algún trabajo comparativo con respecto a los otros comentarios aristotélicos que se publican en esa época? ¿Sabes obviamente a qué me refiero? Sí, están traduciendo todo, las 3 obras. ¿Comparan con los comentarios de Coim, con los coimbrichenses o no están haciendo un trabajo de comparación? Es un trabajo directo. Entiendo. Que están haciendo sin comparación, pero pretende ser una edición crítica.
Ah, qué bueno. Es un proyecto a través de tesis de licenciatura, maestría y doctoral conjunto Que los con CONACYT. ponen a los estudiantes. Qué bueno, muchas gracias. Te agradecería luego si me puedes poner en contacto con ellos. Gracias. Y para Guillermo, por favor, quería preguntarte si en tu trabajo lograste, bueno, había tomado, ya pasó, como hubo otras presentaciones, había tomado unos apuntes de lo que te quería preguntar, y en particular a propósito de si pudiste cotejar las cartas edificantes en su edición publicada con las cartas originales de los padres para poder evaluar hasta qué punto hubo un trabajo de revisión. Y por otra parte, si te parece que estas cartas mantengan una línea de continuidad con el género de publicaciones sobre los nuevos avisos que también aparecieron en distintos idiomas a finales del siglo XVI, o bien se alejan de este modelo como género discursivo, también como género literario destinado ya al final del Renacimiento a los lectores comunes, ¿no? Eran libros de bolsillo, eran ya en su formato y en el uso de la letra cursiva hacían entender, y eran libros baratos. Entonces eso quiere decir que había una comunidad de lectores que estaban interesados por deleite en conocer más. ¿Te parece que las cartas reflejen una línea de continuidad o bien una diversidad, un alejamiento de este modelo? Gracias. Gracias, Elisabetta, por la pregunta. Lo primero es un tema que se puede hacer, el cotejar, ¿no? Yo no hice el cotejamiento de la traducción con los originales, ¿no? Franceses. Y yo me imagino que habría muchísimas sorpresas en ese trabajo, en términos de cómo adaptan al mundo hispanoamericano un discurso que responde al mundo francés, diríamos, aun cuando es jesuítico. Sí, yo creo que sí advertí en algunos momentos que había mucha mano en la edición, sí, en los prólogos, las introducciones, hacían cortes, no era la exposición completa de los documentos, etcétera. Entonces, hay un trabajo editorial que transforma, digamos, los originales. Eso es lo que yo podría decir en general, pero me imagino que no sé si alguien ya lo hizo o se podría hacer. Para una tesis de doctorado, me imagino que da bastantes elementos para observar ese proceso de traducción al interior de un género. Y el segundo, yo creo que hay rupturas, hay discontinuidad, se rompe. Yo creo que estas cartas, esta forma particular, dejó de tener vigencia en el siglo XIX. Porque incluso la noción de misión, yo creo que se transformó radicalmente en la medida en que las autoridades civiles, ¿verdad?, y las autoridades jesuíticas restauradas tuvieron que responder a otros esquemas muy distintos de los siglos anteriores. Desde luego uno puede leer, observar que debe haber publicaciones similares, ¿no? Es decir, informes anuales que mandan a los provinciales, pero ya en términos de un género que tuviera tal fuerza social como la pudo haber tenido en el siglo XVIII, yo creo que no es fácil encontrarla en el XIX y menos en el siglo XX, mucho menos. Es que quería decir algo a eso, que creo haya filtros varios, porque primero ya se pide a los misioneros que manden algo para las cartas edificantes. Entonces ellos ya redactan en cierta forma y es
una anécdota, que tengo una carta así de un padre de Pachuca en Sonora que dice, pues se me pide algo para la carta edificante, pues ahí tengo un caso, había un hechicero que era muy rebelde y ahora sí se rindió a la fe, un milagro, pum, pum, pum. Das vuelta otra hoja. Eso ahora no es para la carta edificante. Y ahí cuenta cómo en realidad fue, y muy diferente, le han corrompido más o menos, le han ofrecido regalos para que regrese, no sé qué. Y lo otro es que en el siglo XIX sí hay todo un género de revistas misioneras, también de los protestantes, ediciones baratas por lo general, pero mucho hay de eso. Mucho, en que también los misioneros de África y así, de todas las confesiones, escriben lo que les está pasando. Tal vez son un poco diferentes, ¿no? Pero son también relatos de aventura en cierta forma del mundo. Sí. No, apago esto. General comment one of the things that seemed very obvious from all the papers that there's a very big difference between Mexico, which is a settler colony, and China, where they're not settler colonies. All that porcelain language. They had to learn Chinese, and it wasn't so true here. And even though the example of the colloquials in particular, it doesn't seem to have been that much hints at in the Christian. Obviously some, but compared to what is going on in China. Case of the marriage thing, pointed out. And one exception is a very interesting exception in case of but that's exactly was. Other sort of exception, but in the other direction is these cartas. Again, there's some sort of. What difference do you find in the letters that were only written for the Spanish? Se le bajó la pila. Anyway, that's basically all I have to say. Well, we'll give you. Reply, just a general comment. Okay. Y además le vamos a dar el micrófono aquí, nada más que terminamos aquí con las cuestiones particulares. Bueno, yo creo que le damos la palabra al compañero, por favor. Sí. Y después hacemos una última ronda. Bueno, primero quisiera felicitar a Virginia por su excelente presentación. Hemos conversado sobre el tema y la importancia de Alonso de la Veracruz. Quisiera señalar con respecto a la relación posible entre las casas, que a mí también me parece que hay una semejanza en cuanto a los intereses sobre la protección y sobre el reconocimiento
a la escultura y a las costumbres indias, de los naturales, como les llamaban. Creo que por ahí hay una vertiente muy interesante que explorar, sobre todo sus antecedentes salmantinos, toda influencia con todos este grupo de personajes. El otro factor importante es el origen mismo. Tú bien lo mencionaste, aristocrático, pero se trata de una aristocracia muy particular. El origen de Alonso de Veracruz. Hoy conocemos a Alonso de Veracruz y decimos Veracruz, pero se nos olvida que su apellido es García y está Gutiérrez, y está aparentado con los Gutiérrez Coronel, una familia de conversos muy importantes, de familia aristocrática, insertada justamente en la administración de España y sobre todo de los misioneros en Nueva España. En ese sentido adquiere gran relevancia el papel que tuvo Alfonso de la Veracruz como el introductor de la filosofía aristotélica en la Nueva España, sobre todo cuando en Tiripetío funda la primera cátedra de filosofía aristotélica. Exacto. Y también su papel como científico, como astrónomo en Tiripetío. Se nos olvida que Alonso de la Veracruz cumple un papel en ese sentido de primera magnitud. Habría que señalar también no solamente el Tratado de la Física, sino su comentario al Tratado del Alma, es importantísimo, es fundamental. Yo lo he trabajado en relación particularmente con Averroes, con los comentarios de Averroes, sobre todo haciendo esta relación. Entonces, no quería dejar de hacer estos comentarios. Ya tendremos oportunidad, Virginia, de comentar más al respecto, pero es una línea de investigación muy interesante. El papel científico que desarrolla Fray Alonso de Veracruz en la Nueva España, en un periodo que es inicial, que es 1545. Entonces, es fundamental. Así que Fray Alonso de Veracruz ha sido muy manoseado, pero lamentablemente no se ha discutido y analizado los aspectos fundamentales de su actividad científica y filosófica en la Nueva España. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Claro, podemos seguir platicando en la comida, ¿verdad? Bueno, yo quisiera darle la palabra a David, a ver si podemos ver los asuntos que hay que ver para no tener la sesión hoy en la tarde. I think we can do that informally. Okay. Bueno, either perfecto. During the lunch or bueno, after. qué We're bueno. going to meet again later. Entonces eso me da chance de darle sí, te voy a dar sí, pero Tengo un último comentario. espérate, voy a darle chance a todos de decir algo. No, ya no les despido todavía. Sí, quiero darles 5 minutitos a cada quien, si tiene de los 3 que nos han quedado aquí ahorita, a ver si quieren hacer una última reflexión acerca de su ponencia o la conversación que hemos tenido ahorita. Empezamos con Virginia, si quiere hacer algún otro comentario. Tiene 5 minutos. Sí, solo decir que para mí fue muy revelador en la última ponencia, porque se basa nada más en fuentes, equilibra mucho, desmitifica, y tiene razón, idealizaciones que a veces se hacen de los misioneros. A mí me parece muy valiosa esa ponencia, y al mismo tiempo una precisión de contexto en la ponencia, que hay que meterse mucho en el imaginario de la época, ¿no? Lo que hoy son para nosotros derechos humanos, que son condiciones sine qua non, en ese momento era la cristiandad medieval. Y el tema de la compulsión al bien en San Agustín era una discusión muy fuerte, si que imperara por la fuerza la evangelización o no. Entonces, nada más esa precisión. Muchas gracias, Virginia. Le damos la palabra a Guillermo. Sí, también me interesó mucho la ponencia de Virginia, y ya como se señaló, es todo un campo de investigación y que nos ayude a salir de los lugares comunes en los que han caído este tipo de pensadores, o ¿cómo le llamaríamos? Intelectuales
o algo diferente, no sé, pero a mí me asaltaba un poco la pregunta alrededor de, es decir, un poco la duda sobre utilizar la noción de multiculturalismo para definir ese tipo de filosofía en ese contexto particular, sobre todo cuando aparece el término infiel, digamos, permanentemente, que me recuerda mucho a las discusiones que en España estaban teniendo lugar o tuvieron lugar en el momento de la Reconquista, ¿no? Morisca. Y no sé qué tanto de la Veracruz viene todavía pensando el encuentro con el otro, ¿sí? Con el mundo americano, desde patrones que en realidad nos están remitiendo al contexto cultural e intelectual propiamente. Y en relación a la de Bert, sí, es muy provocadora y me alegro porque en todo proceso de conversión, de asimilación de una cultura a otra cultura, hay una violencia brutal, digamos, violencia epistémica, eso es muy claro, porque las cartas, estas escrituras no son inofensivas, el acto de escribir en sí mismo es estratégico, como el que nosotros sabemos también cuando escribimos historia, hay un fondo estratégico y hay una violencia física, desde luego. Mi pregunta es si ese aspecto que tiene que ver con la educación, es decir, que tiene que ver con traer al otro a mi cultura, digamos, ¿no? Que siempre hay una violencia de entrada. Si no hay estudios, digamos, que hayan profundizado desde la educación, porque estoy seguro que en Europa también se azota, también se educa a base de violencia física. Es decir, que hubiera estudios como para ver esto del castigo como forma de integración a culturas que no son las de uno. Y luego el otro comentario es un poco lo que señalabas, no soy filósofo, no soy teólogo, y yo me pregunto si para entender esas sociedades, ese momento, sin filosofía y sin teología, simplemente no se entiende cómo se deriva de un esquema mental, que es fundamentalmente teocéntrico, teológico, se deriva en ese tipo de relaciones cotidianas, digamos, como para tratar de entender, no el caso aislado, se golpeó, sino cómo esa sociedad, esos intercambios, digamos, que no es diálogo, yo estoy de acuerdo que no hay diálogo intercultural ahí, hay violencia, que si no hace falta filosofía y teología para entender incluso este tipo de concreciones, digamos, de aplicaciones. Aquí tengo. Bueno, lo primero sí, esa era un poco mi intención, es verlos en contexto, no los quiero, lo digo todo eso aunque suene mal, tal vez con todo respeto, porque creo no se pudo esperar otra cosa de ellos en ese momento, porque hay que verlos en su contexto. Eso tiene que ver con hay un jesuita alemán de Paraguay que, planteando ese tema que se golpean a los indios, dicen, a mí me han golpeado cuando fui niño y me han enseñado a besar la mano que me ha golpeado. Pues ya, lo hacemos con nuestros hijos, lo mismo, ¿no? Y seguro hay más estudios sobre eso que no conozco. Lo que quería comentar antes, un comentario más era sobre los idiomas. Eso en mis misiones, el tema de los idiomas sí es muy importante. Y les ordenan estrictamente que tienen que aprender los idiomas, aunque es muy complicado porque hay varios idiomas, de un cambio de una misión a otra ya tienen otro idioma. Eso te aprendía en 6 meses el idioma, como también dicen unos allí, es imposible, por lo menos para la mayoría. Entonces muchos no saben bien el idioma. Pero también eso tiene una cosa, no es tanto, creo, para explicarles quién es Dios o qué es la Santa Trinidad en el idioma Pima, sino tiene implicaciones mucho más prácticas. Uno es el sermón, porque hay que decirles algo. Y dicen hasta explícitamente, es más fácil que nosotros aprendamos el idioma que esperar que todos los indios aprendan el español, ¿no?
Y el otro es la confesión, eso es lo más grave, porque el sermón pueden preparar con ayuda por escrito, pero la confesión sí, y si no saben bien el idioma, no, bueno, pueden tal vez preguntar porque tienen listas de preguntas, pero no entienden las respuestas. No, y eso es un gran problema, ya religioso también. Y lo otro que sí, no soy teólogo, no soy filósofo, tampoco soy antropólogo, ¿no? Y por lo tanto yo creo entender la práctica de la misión allí en participación de todos los grupos sí implicaría probablemente más conocimientos, pero creo nadie los tiene todos. Pero sí, más que, por eso digo, simplemente leía el libro de Acosta que he leído con bastante atención, pero tal vez con no suficiente trasfondo, pero ya aún así he aprendido mucho, que es un texto teórico, digamos, no sobre la práctica. Y me ha hecho entender las cosas de forma diferente, pero bueno. Pues nada más un comentario de parte del padre Francisco, que no está, pero en su nombre voy a decir, que lo que acabas de decir en cuanto a la confesión, la importancia de la confesión y la imposibilidad de entender las respuestas. Fray Francisco, ahora que fue provincial de la orden, hizo una visita como yo creo que no se había hecho en su provincia, puede que nunca, y me estaba comentando un día que en la confesión muchas veces tampoco había, bueno, no quería usar un intérprete y no se podía entender la respuesta y por caridad humana cristiana daba la absolución. Entonces esos problemas son actuales, pasa todavía hoy en día y me pareció un ejemplo fascinante de ese problema de la confesión. Bueno, David, tú dime, ¿yo le doy las palabras mágicas de la clausura o gustas darlos tú? ¿Quieres? ¿Te pasa? Ahí está. Okay, I'd like to just thank everyone who came from various distant places to attend, and I think we all, at least I know I did, enjoyed all the talks, and I hope we can do something similar someday in the not too distant future while I'm still able to work.